medidas, unas longitudes, y esto es una microfotografía de microscopio electrónico para ver sus diferentes capas que iremos viendo ahora más adelante. El infraespinoso es el segundo en tamaño, envuelve y se interdigita con el supraespinoso, se inserta en el límite del área denudada. ¿Por qué es importante? Pues porque aquí, si veis el cartílago, aquí están las diferentes inserciones de supra, infra y redondo, y en esta parte de aquí no hay tendón. Eso es lo que se denomina, no hay inserción de tendón, eso es lo que se denomina el área denudada, que así es como se ve en artroscopio. Eso para los cirujanos es importante para no confundir una rotura del tendón con una variante anatómica o una parte anatómica normal. Y así es como se ve en un cadáver. También tiene una serie de medidas y lo más importante es que es un rotador externo puro. Y esta es una rotura del tendón como se ve en artroscopia cuando entramos por encima. ¿De acuerdo? El redondo venar es el más pequeño de todos, es más miotendinoso, tiene también una serie de medidas y se inserta en esta zona. En inglés se denomina footprint o huella cada una de las inserciones de los tendones. Y ahí lo veis. Bueno, todo esto que hemos contado es como los libros clásicamente describen la anatomía del hombro. Pero ahora hay nuevos estudios de japoneses que lo que hacen es valorar cómo se insertan los tendones. Y en realidad la inserción pura del supraespinoso es simplemente este triángulo chiquitito, o sea que lo que sería el área del footprint clásico no corresponde realmente a la inserción del supraespinoso, sino que es una mezcla de supraespinoso e infraespinoso. Sería algo así, en vez de entrar los dos tendones así, entran así. ¿Por qué eso es importante? Bueno, para nosotros los cirujanos es importante porque cada tendón hay que repararlo en su sitio y si están interdigitados, lo importante es repararlos en su sitio para que tengan funcionalidad. Y también es importante conocer cómo se insertan histológicamente. Los tendones tienen una zona de transición fibrocartilaginosa, es decir, pasan de músculo a tendón a fibrocartílago. ¿Por qué? Porque esto protege las fibras del tendón y hace que se inserten en ángulo recto, impidiendo que se desinserten y permitiendo la transmisión de fuerza del músculo al tendón. Hay diferentes teorías sobre las capas histológicas, pero no es un solo tendón de una sola capa, hay varias capas. Las más importantes son la superficial y la media. Luego, aquí la que veis número 5 en realidad es la sinovial, o sea, la membrana que está por dentro de la articulación, que hace de transición entre ellos. Esto correspondería al ligamento coracomeral, supraespinoso e infraespinoso. Como veis, esto se interdigita y con las nuevas teorías, esto de aquí también se interdigita. Bueno, ahora si no, utilizo el cursor. Bueno, ¿cómo funciona? Bueno, pues la función del manguito rotador es fundamentalmente comenzar el movimiento de la elevación del hombro. Cuando analizamos cada uno de los músculos o tendones por separados, el subescapular que está aquí delante lo que hace es rotación interna. El infraespinoso que está aquí detrás lo que hace es rotación externa. Pero el supraespinoso que está aquí arriba lo que hace es empujar la cabeza contra la glena e iniciar el movimiento. Y eso genera un balance muscular en el hombro, o sea que todos funcionan en sincronía. Si uno está roto, los demás sufren, tienen que compensar. ¿Por qué es importante eso? Bueno, esta es la teoría sobre cómo funcionan los tendones. Tienen un cable rotador que los une a todos, que funciona como un puente de suspensión, como el puente de San Francisco. Lo que hace es que ese cable rotador une las diferentes columnas y permite que, aunque haya roturas en esta zona, los tendones puedan funcionar al unísono. Esto es básicamente para explicar que hay muchas partes que tienen roturas del tendón, del manguito, y que aún así puede seguir moviendo el hombro. Bueno, pues para poder explicar eso, la única manera es que tengan el cable rotador íntegro. Puede estar roto aquí, pero el cable rotador tiene que seguir íntegro. ¿Y por qué pueden mover el brazo? Bueno, pues se generan pares de fuerzas. Los dos pares de fuerzas más importantes del hombro son el del subescapular y el del infraespinoso. Esto es una visión como si estuviera el paciente tumbado, ¿vale? Esto es anterior y esto es posterior. Y en general lo que quiere decir es que si tenemos un tendón delante y un tendón detrás, si los dos funcionan, pueden elevar el hombro. Sin embargo, si uno de estos no está, el hombro ya no se eleva. Que falte el de arriba no es tan importante como que falten los de los lados. Y eso básicamente se explica con unas teorías biomecánicas, con una serie de números, pero en realidad el concepto es el par de fuerzas. Esto genera compresión sobre la glena, este vector de aquí, y así permite que el
brazo suba. Vamos a pasar a por qué se rompen los tendones. Bueno, se pueden romper por traumatismo directo, eso puede ser cuando a alguien se le sale el hombro o cuando le han dado un golpe, y la rotura casi siempre, por no decir siempre, empieza siempre en la parte más anterior. Y lo que ocurre es el fenómeno de cremallera, se rompe un poquito por delante y esto es como si te dejas un poquito abierta la cremallera que al final se va abriendo completamente. Bueno, pues, ¿por qué es importante esta diapositiva? Porque cuando buscamos roturas del tendón, las buscamos siempre en la parte más anterior, siempre muy cerca del bíceps. Por eso a los pacientes les duele más en la parte anterior que en la parte posterior. Cuando hay una rotura, se compromete la vascularización y por lo tanto, si no lleva sangre, es más difícil que cicatricen, y en general las roturas de los tendones del hombro no cicatrizan espontáneamente, por eso las tenemos que operar. Y si encima hay una rotura, entra el fluido articular, el líquido que hay en la sinovial dentro de la articulación, pasa, se mete por aquí y impide que, aunque el tendón estuviera muy cerca de su inserción, se pudiera pegar. Eso es si hay un traumatismo directo. Pero en general, en personas más mayores, que es lo que ocurre más habitualmente, se produce por degeneración. Lo que ocurre es que los vasos ya no llevan suficiente sangre, se produce un microtrauma repetitivo, es decir, que los pacientes o las personas van usando su hombro y eso va generando sobrecarga de tensión y se va rompiendo. Una cosa muy importante es que las infiltraciones con corticoides dentro de un tendón generan necrosis. Y esa necrosis mata al tendón y por lo tanto hace que se rompa. Así que, muy importante, el mensaje de esta diapositiva es: no se debe hacer infiltraciones intratendinosas de corticoides. Se pueden poner por encima, se pueden poner en las vainas, se pueden poner en las bursas, pero no en los tendones, ¿de acuerdo? Y luego las tendinosis calcificantes, que no sé si sabéis lo que es, pero básicamente es que se genera una calcificación dentro del tendón y eso a veces tiende a que se rompa. Esta es una imagen desde dentro de la articulación en la que hay una rotura parcial del supraespinoso en esta zona. Bueno, ¿dónde suelen ocurrir las roturas? El 80% de las veces en la parte articular, o sea, en la parte que está por dentro de la articulación, y el 20% en la cara bursal, o sea, en la parte de arriba. Las roturas que son de espesor parcial, o sea, que no están rotas completamente, sino un poquito, curan en un 10%. Pero tienden a crecer en un 50% y en un 25% de las veces progresan espesor total. ¿Por qué es importante esto? Porque si nos encontramos con un paciente con una rotura parcial, tendremos que explicarle que tiene una alta probabilidad de que esa rotura se complete y por lo tanto que se active. Aunque en general pueden llegar a mejorar los síntomas. ¿Qué ocurre con las roturas de espesor completo? Rotura de espesor parcial es un poquito roto, pero todavía se mantiene el resto del tendón. Rotura de espesor completo es completamente roto, no hay continuidad. Bueno, pues el 50% de ellos hacen sintomáticas, el 40% tienden a crecer por ese fenómeno de cremallera que hemos hablado y en general nunca curan y nunca decrecen. Por eso, desde nuestro punto de vista, son quirúrgicas. Hay muchos tipos de rotura, vamos a verlas ahora. Las roturas de la cara bursal son las que están en la zona más bursal, se llama porque está la bursa subacromial. Se generan aquí. Y cuando utilizamos gadolinio, o sea, un contraste que nos permite verlo mejor porque es un líquido que entra por las zonas donde se rompe, se ve mejor. Ahora vais a ver cómo se ve en una resonancia magnética. Esta es una resonancia magnética, este sería la parte muscular, esta es la glena, la cabeza del húmero, y si veis pasa del músculo al tendón y ese tendón que tiene líquido entra en esa zona y con eso podemos diagnosticar una rotura parcial de la cara bursal, de la parte de más arriba. ¿Cómo son las roturas articulares? Estas son las roturas más habituales, por eso es más importante estar familiarizado. Pues está en la zona de la cara articular. ¿Por qué? Porque esta es la zona que soporta mayor tensión. Al elevar el brazo, las fibras que más tensión sufren son las internas. Así es como se vería en un esquema de cirugía artroscópica, que ya lo hemos visto antes en la imagen real. Y esta es una imagen de una pequeña rotura en la cara bursal. ¿Lo veis ahí? Vamos a ver una imagen mejor. Esta es una resonancia normal, sin contraste, en la que aparentemente el tendón está bien. Cuando usamos contraste y lo metemos, vemos que el contraste tiende a colarse y a meterse dentro del tendón por la parte articular. Eso se denomina una rotura parcial.
de la cara articular, o una rotura pasta. Ese es el acrónimo en inglés para las roturas articulares. Bueno, vamos a pasar a las roturas de espesor completo, que son las que quirúrgicamente nos interesan más. Hay muchos tipos de patrones. Quizá esto no sea tan interesante para vosotros, porque a los cirujanos sí que nos interesa, pero entender el concepto de rotura completa. Hay una discontinuidad completa que puede ser en U, puede ser en V, puede ser en L, y así es como se ve en artroscopia. ¿Veis aquí? Esto es el muñón de la rotura previa, y ahí están restos de la rotura. La rotura más habitual es esta. Como hemos explicado, comienzan aquí, se van progresando por el fenómeno de cremallera y tienen forma de semiluna. Y esas las reparamos directamente cosiéndolas a la inserción con una serie de arpones que veréis luego. Las roturas en U, lo que hacemos es tender a cerrarlas o utilizar el vector, que generalmente es de posterior hacia anterior, para traernos todo este tendón hasta ahí. Una vez que lo hemos traído ahí, ya lo podemos cerrar. Esto es una técnica quirúrgica que nos permite cerrar las roturas en V de lado a lado. Yo no la utilizo mucho porque cambia la biomecánica de los tendones, pero es algo que está muy descrito en los libros y que en general nos preguntan, por eso lo hemos puesto aquí. Básicamente es coser de lado a lado. Esto sería visto desde el lado, o sea, desde aquí se ve cómo la rotura está en la parte más anterior, que es esta, la parte más posterior, y lo podemos coser de lado a lado. Esto es como me gusta a mí reparar los tendones. A pesar de que se hayan abierto en forma de V, como el vector viene desde atrás, y hemos visto que el infraespinoso, que es el tendón de atrás, se mezcla con el supraespinoso para insertarse en la parte más anterior, lo que hago es reducirlas, traerlas hasta aquí con un arpón, y una vez que está reducido el vértice, lo cerramos con suturas. ¿Estoy cansado? Creo que tengo 8. Esos que son nuevos. Vale. Bueno, las hay en forma de L, las hay en forma de L invertida, las hay... Esto es una rotura retraída. Lo que quiere decir es que se rompió el tendón, se dejó pasar mucho tiempo y los tendones son como muelles o como gomas. Se rompen y van progresando hacia medial, con lo cual, cuando llega a un límite, que generalmente es el límite de la coracoides, ya son muy difíciles de reparar. Se puede hacer, pero hay que utilizar unas técnicas especiales, que se llama interval slides, deslizamiento de intervalos. Las hay masivas retraídas en forma de media luna, que también son bastante habituales y requieren también una serie de procedimientos quirúrgicos para poderla realizar. En cuanto al subescapular, que es el tendón que está por delante, estos son los tipos de roturas que hay. Si os orientáis un poco, esta es la parte anterior, este sería el subescapular. Tipo 2 se ha roto un poquito. Tipo 3 se ha roto un poquito más y está empezando a migrar hacia el medial. Y tipo 4 se ha roto completamente y se ha ido también hacia el medio, que no se puede ver. Estas son las más difíciles de reparar y eso genera una incapacidad para hacer rotación interna del paciente. Y este es uno de los músculos más importantes del hombro. Por eso estas roturas son quirúrgicas siempre. Ocurre también en gente que hace pesas y en traumatismos por luxaciones. Bueno, todas estas roturas que hemos visto, ¿son frecuentes? Bueno, la incidencia de roturas del manguito es muy alta. Cuando se han hecho estudios en cadáveres, el 17% tenía una incidencia de rotura del espesor total. Y la incidencia ascendía al 30% en mayores de 60 años. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente las personas de más de 60 años, 1 de cada 3 tiene una rotura de manguito, lo cual no quiere decir que haya que operarlos a todos, pero algunos tienen síntomas. Esos quizás sean los quirúrgicos. Pero esto es importante a la hora de saber encajar la importancia de esta patología. Según este otro autor, el 23% a los que le hizo ecografías tenían roturas en pacientes asintomáticos. Y en otros estudios dice que la incidencia es del 30% en mayores de 60 años. Mensaje: en personas mayores las roturas de manguito son muy frecuentes. Hay personas a las que no tienen dolor y que se les puede explicar que no hace falta repararlo. Pero ¿qué ocurre si no reparamos el tendón? Bueno, pues vamos a verlo. Esta es una paciente de 69 años que acude a la consulta con una rotura de este tipo. Es una rotura completa, medianamente retraída. Estas son las imágenes, desde anterior a posterior, con lo cual esto corresponde al infraespinoso y supraespinoso.
Bueno, pues cuando se deja evolucionar eso, se le explica al paciente que como no tiene dolor, si no se quiere reparar el tendón, bueno, tiene que saber asumir las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de no reparar un tendón que no duele? Pues que como el tendón del supraespinoso hace de techo para la cabeza del húmero, si los dos tendones de delante y detrás, o sea, el subescapular y el infraespinoso, no están haciendo su trabajo, que es mantener la cabeza del húmero en su sitio, la cabeza del húmero sigue subiendo hacia arriba. ¿Y qué ocurre cuando sube hacia arriba? Pues que acaba chocando con el acromio. Y si choca con el acromio, genera artrosis. Y esa artrosis hace que degenere. Si os fijáis, esta es la cabeza del húmero y debería estar ubicada aquí debajo. Sin embargo, se ha subido hasta arriba. Eso se llama una artropatía por manguito y ahí ya no se puede hacer una reparación de los tendones. Ahí hay que poner una prótesis. Por eso es importante hablar con los pacientes y explicarles que si no se repara el tendón, es altamente probable que su hombro degenere y necesiten una prótesis años después. Vamos a ver cómo se explora un hombro. Ya hemos visto la anatomía, la patología. Cuando a mí me viene un paciente a la consulta, no me viene: doctor, tengo una rotura de la cara dorsal y necesito que me la repare con esta técnica. No, yo tengo que sospecharlo. Entonces, para mí una de las partes más importantes de la consulta es preguntarle al paciente qué tiene, cómo le ha ocurrido. Muy importante, cómo ha ocurrido el traumatismo, cómo ha ocurrido el mecanismo, cómo le empezó a doler. Si le empezó a doler porque se dio un golpe, tiene mejor pronóstico, porque una rotura con un golpe es más fácil de reparar y tiene mejor pronóstico porque tiende a cicatrizar. Sin embargo, si le empieza a doler poco a poco, le empieza a doler por la noche y es algo que le lleva ocurriendo durante mucho tiempo, pienso que es degenerativo, si es una persona mayor. En general, las roturas de manguito ocurren en personas mayores. Y eso me indica que aunque lo repare, las probabilidades de que mejore son menores. ¿Cuándo ha ocurrido? Si es agudo o si es crónica. Si le acaba de ocurrir, es más probable que si yo lo reparo quede mejor. Tipo de dolor. Es algo muy típico que a alguien que tiene una rotura de manguito le duela por la noche. Así que cuando a mí un paciente me viene diciendo que me duele el hombro, lo primero que le pregunto es: ¿le duele por la noche? ¿El dolor me despierta? Si eso es así, empiezo a pensar que tiene una rotura. ¿De acuerdo? Hay otro tipo de patologías que ya iremos viendo más adelante, pero eso es lo más frecuente. Y para mí es muy importante saber qué tratamientos ha hecho. Si ha hecho fisioterapia, cómo la ha hecho, cuántas sesiones y si le ha ayudado. Si le ha ayudado al paciente, me indica que la fisioterapia está hecha correctamente y que quizá la patología no sea tan grave. Y luego, el tipo de infiltración. ¿Por qué? Porque las infiltraciones, una infiltración es meter un líquido. El líquido puede ser un anestésico, puede ser un corticoide, puede ser factor de crecimiento, puede ser ácido hialurónico. Depende del tipo de líquido que se haya utilizado y si ha sido efectivo, a mí me da la información u otra. Muy importante, si han utilizado anestésicos. Si han utilizado un anestésico y lo han puesto en el espacio subacromial y le ha dejado de doler, claramente el problema está en el espacio subacromial. Y otra cosa que para mí es muy importante es saber si le han hecho una infiltración controlada por ecógrafo, porque en realidad eso es lo más preciso. Que a la gente cuando le pinchan, si no es con ecógrafo, no se sabe bien dónde lo pinchan. Tampoco me da tanta información. Exploración física. En general la exploración física tiene que ser ordenada y sistemática. Y cada uno puede elegir su forma de explorar. Para mí lo más importante, y lo hago siempre en todas las articulaciones del cuerpo, es valorar el balance articular. ¿Cuánto mueve el paciente? Activo. ¿Cuánto le puedo mover yo al paciente? Pasivo. Fuerza. Si los músculos funcionan y en qué cantidad y cómo están funcionando. Palpación. Voy tocando los diferentes puntos anatómicos que hemos visto antes y con eso voy viendo dónde le duele. Le duele en el bíceps, le duele en el manguito, le duele en la articulación, le duele en la cracoide, le duele en los músculos. Signos específicos. Con todo esto y con la anamnesis yo ya me voy haciendo una idea de qué es lo que le ha ocurrido al paciente y voy buscando signos específicos concretos de lo que yo quiero. Hay signos de provocación, yo le voy a generar dolor al paciente de una forma específica para saber qué tendón está afectado y hay signos por insuficiencia que en inglés se llaman lag signs. Por ejemplo, yo hago que el paciente mantenga el brazo en extensión, en rotación externa y si este tendón no funciona, acaba yéndose. Ahora lo veréis. Y como este tendón no tiene la restricción adecuada, tiene mucha más rotación externa de lo habitual. Estos son signos por insuficiencia. Y luego para mí en el protocolo diagnóstico, la inyección diagnóstica con anestésico es muy importante porque allá donde le pincho, si se le quita el dolor,
es que ahí es donde tiene el problema. Si yo le pincho y no se le quita el dolor, es que ahí no tiene el problema. Vamos a ver cómo se hace el balance articular. En el hombre hay un montón de movimientos, pero para nosotros los más importantes son la elevación, la rotación externa y la rotación interna. La elevación generalmente es desde menos 60 hasta 180. Yo en realidad al paciente le hago colocarse en posición anatómica y hago que suba los brazos hasta aquí. Para mí lo importante es saber si puede subirlo, cuánto puede subirlo y si luego yo se lo puedo subir. En cuanto a la rotación interna, hay dos sistemas de medición de rotación interna. Poner al paciente a 90 grados y ver si tiene rotación interna así, o hacer que el paciente suba el brazo hacia atrás y ver cuánta rotación interna tiene. Lo importante es ser metódico, hacerlo siempre igual y poderlo comparar. O sea, si yo mido la rotación interna de grados aquí, pues seguiré haciéndolo y así veo si el paciente ha mejorado o no de forma objetiva. Y si lo mido así, pues va S1, T12, T6 y también tendré que tomarlo igual. Y la rotación externa generalmente se mide con el brazo aquí aproximado a 90 grados y se ve cuánta rotación externa puede hacer. Como decía, primero le digo al paciente que eleve y si el paciente se queda aquí y no puede elevar más de aquí, solo pueden pasar dos cosas. O que los tendones no funcionan o que tiene una restricción que impide que él pueda subir. Y por lo tanto me acerco y yo le subo el brazo. Si el paciente no puede subir el brazo, tiene un balance articular activo disminuido. Pero si yo se lo puedo subir, tiene un balance articular pasivo completo. Y eso significa que tiene probablemente una rotura de mandíbula. Si el paciente no puede subir el brazo y yo no se lo puedo subir, es que hay una restricción mecánica. Y esa restricción mecánica se denomina rigidez o hombro congelado, ¿vale? Y esto es importante porque hay muchos pacientes que nos vienen derivados a la consulta por una rotura de manguito y en realidad lo que tienen es un hombro congelado. Las roturas de manguito se tratan de forma quirúrgica, los hombros congelados en general se tratan de forma fisioterápica, salvo que ya lleven mucho tiempo, tengan una gran restricción y los operamos. Así que, diferente patología, exploración, algo parecido. Esto es lo mismo, yo puedo acercarme al paciente a subirle el brazo o le puedo decir al paciente que se ayude con su otro brazo. Cualquiera de esas dos cosas son posibles. Vamos a valorar la rotación externa. Como decía, la rotación externa se puede valorar con el brazo cerca del cuerpo y yo le digo al paciente, siempre les digo que se me pongan enfrente mío, luego vamos a hacer un taller de exploración para que lo vean. Se ponga enfrente mío y haga rotación externa. Y si no la puede hacer él, pero yo sí se la puedo hacer, sospecharé patología de manguito. Si él no lo puede hacer y yo tampoco, sospecharé un hombro congelado. La rotación externa se puede medir de pie, sentado o tumbado. La rotación interna, como decíamos, o se pone el brazo a 90-90 y se mira cuánto rota, o se le pide que suba el brazo hacia detrás. Yo en general lo que hago es que les pido, como les estoy explorando y lo hago todo, y les hago que me copien a mí los movimientos, generalmente les doy la vuelta y les digo que para poderlo. ¿Cómo? Puede ser por una artrosis, o sea que no pueda moverlo. Entonces no es un hombro congelado, tendría una restricción mecánica, o sea, eso puede ocurrir, tendría una restricción mecánica porque el cartílago roza con el cartílago, hay cuerpos libres y entonces no funciona. O sea que en un paciente muy mayor, diferenciar un hombro congelado de una artrosis muy severa con la exploración es difícil. La anamnesis te ayuda, o sea, lo que te cuenta el paciente y luego las pruebas complementarias. Le haríamos una radiografía, en un hombro congelado la radiografía estaría bien, en una artrosis la radiografía estaría completamente degradada articular, ¿vale? Pero esa es buena pregunta. En cuanto a la fuerza, pues vamos buscando los diferentes vectores de los diferentes tendones. El supraespinoso, si os acordáis, es este que está aquí arriba y tiene esta dirección. Por lo tanto, la dirección del supraespinoso no es esta ni es esta, es esta, en línea con la fosa supraespinosa. Y luego a mí me gusta explorarlo así porque en realidad es cuando pone todo el tendón en el vector adecuado. Generalmente se hace con los dos brazos a la vez para poder comparar. La fuerza se gradúa del 1 al 5 y en realidad es muy difícil por palpación saber diferencias pequeñas. Entonces, cuando hay una diferencia muy grande, o sea, cuando el paciente no tiene fuerza y tú eres capaz de bajarle la mano, que tiene una lesión grave de mano. Pero en general, comparar pequeñas lesiones solo se puede hacer con máquinas, que son los dinamómetros.
El infraespinoso, si os acordáis, es este músculo que está aquí detrás y por lo tanto tiene este vector. Así que yo hago que el infraespinoso se active y haga rotación externa en este plano. Con lo cual, pongo las dos manos, comparo los dos y veo si tiene afectación o no. El redondo menor se evalúa en esta posición, se hace contra y se ve cuánta fuerza tiene. Generalmente, para que un paciente tenga afectado el redondo menor tendría que ser una rotura enorme. Así que, en general, yo no lo exploro de forma sistemática, solo cuando lo sospecho. Y luego el subescapular, si os acordáis, es el tendón que está aquí delante que genera rotación interna. Así que yo, para generar rotación interna, le pido al paciente que ponga su mano encima de la mía y que apriete. Lo puedo hacer en 3 vectores: arriba para el tendón, para la parte de arriba del tendón, en medio para la parte mediana y abajo contra la arriba para la parte inferior. Y otro de las formas de explorarlo es decirle al paciente que no solo se apriete, sino que eche los brazos hacia adelante. Ahora veréis por qué. Una vez que ya hemos evaluado el balance articular y la fuerza, lo que busco es el dolor. Voy buscando los diferentes puntos anatómicos donde yo sospecho que va a tener dolor, o lo hago siempre de forma sistemática evaluando todo. En general lo que hago es toco la porción anterior del bíceps, que es la que más me importa, luego toco la parte supraespinoso e infraespinoso, y después voy buscando otros puntos de dolor, como la coracoides, la articulación, o la masa muscular del deltoides, o la masa muscular de los paraescapulares. Muchas veces el paciente nos dice que le duele el hombro y en realidad lo que le duele es la parte de los paraescapulares, trapecio, los romboides. No es una patología de hombro, es una patología de alrededor del hombro, es una lesión muscular, se trata de fisioterapia, no requiere cirugía. Pero hay otra serie de patologías que sí que tenemos que sospechar para poder seguir haciendo la historia clínica. Otra cosa importante es la inspección. A todos los pacientes hay que explorarlos sin camiseta, sin camisa, con el torso desnudo. ¿Por qué? Porque la visión nos da mucha información. Si un paciente tiene una rotura del bíceps, simplemente con doblar, si es una rotura en la porción larga del bíceps, simplemente con doblar el codo, veremos el signo de Popeye, que es que el músculo se cierra. O veremos esto. La parte posterior del hombro, si os fijáis, aquí no hay musculatura. Esa sería la fosa del infraespinoso y ahí no hay músculo. ¿Por qué puede ocurrir que el músculo se haya hecho pequeño? Porque el paciente no lo usa, puede que no lo use porque no tiene tendón y por lo tanto no lo puede usar, o porque el nervio que llega hasta ahí no funciona. Cuando un nervio no funciona, el músculo al que tiene que electrizar se atrofia. Y las lesiones de los nervios, en este caso el nervio supraescapular, que es el que inerva el supra y el infraespinoso, puede ser por tracción o por compresión. Eso mañana que vamos a dar, una de las presentaciones es el hombro del lanzador, el hombro del deportista, veréis que ocurre bastante a menudo. ¿No tendría rotación interna? Este hombre no tendría rotación externa. Este es el músculo que está por detrás que genera rotación externa. ¿De acuerdo? No la tendría por el infraespinoso, pero los otros músculos compensan y sí que la tienen. Esto, por ejemplo, lo tienen tenistas profesionales y siguen jugando al tenis, porque otros músculos no compensan, jugadores de voleibol también. ¿Vale? Viene por problemas de la columna vertebral, ¿no? No, viene por problemas del nervio. El nervio sale del cuello, pasa por debajo de los escaleros, pasa por la axila y justo en esta parte de aquí va dando ramas. Entonces, el nervio supraescapular no. Puede ser por una compresión de la vértebra, pero entonces no sería un nervio, sería una raíz. La diferencia es que la raíz se compone de diferentes puntos nerviosos que salen de la médula. El nervio es un nervio independiente que es más periférico. O sea, es como de más general a más particular. ¿Vale? Por ejemplo, el nervio supraescapular inerva supraespinoso e infraespinoso. Entonces, generalmente las lesiones de este tipo de nervios es por dos tipos. Porque se ha roto el tendón y tira tanto hacia atrás que está tirando del nervio, o porque el que lo usa, generalmente un deportista, le está dando tirones y lo está apretando contra diferentes sitios y acaba irritando el nervio. Eso lo veremos mañana, ¿vale? ¿Quién compensa el anterior? ¿Quién compensaría? Todo el resto de rotadores. El redondo, los paraescapulares y el deltoides. ¿Vale? Vamos a ir con la palpación.
la valoración para localizar el manguito, ya os he dicho, yo empiezo siempre por el bíceps, que el bíceps se localiza más o menos a unos 15 grados, está justo ahí. Luego, ahora os explicaré cómo lo localizo. ¿Por qué me interesa el bíceps? Porque todo lo que hay posterior al bíceps ya es supraespinoso y todo lo que hay anterior al bíceps es subescapular, por eso necesito localizarlo. Entonces, lo que se hace es colocar al paciente en esta postura, que es hacia detrás, para que el manguito salga por debajo del acrómero y poderlo ver, y al palpar, si al paciente le duele, es que tiene afectado el tendón. Podemos hacer rotaciones pasivas, o sea, yo le cojo el brazo al paciente y lo voy moviendo, y así le genero más dolor. La otra forma de hacerlo es con un solo dedo, apretando fuerte, justo en la zona, y como veis, el codo está hacia atrás para que salga por debajo del acrómero y poderlo palpar. Vamos a ir a los signos específicos de roturas de manguito. Bueno, este es el signo típico que viene en todos los libros para ver patología de manguito por impingement subacromial. Impingement o pellizcamiento subacromial quiere decir que si el acrómero es así, aquí está la cabeza del húmero, cuando sube, toca contra el acrómero y choca. Esa es una teoría obsoleta, ya veremos mañana por qué. Pero lo importante es que este signo, que es inespecífico, lo que hace es elevar el brazo y moverlo para ver si se engancha contra el acrómero. Yo lo he puesto precisamente para deciros que yo no lo uso, que a mí no me da información, es un signo muy inespecífico y alguien que le duele haciéndole eso puede tener casi de todo en el hombro, ¿vale? Signos de insuficiencia de manguito. Cuando hay una alteración del infraespinoso, que es el que genera la rotación externa, si yo al paciente de forma pasiva le llevo el brazo hasta aquí y le digo sujétalo, tiene que tener contraídos los músculos posteriores. Si el paciente no tiene infraespinoso, cuando yo lo llevo hasta aquí y le digo sujétalo, le hace la mano así. Yo se lo llevo y la mano solita se vuelve. Eso es un signo de insuficiencia del infraespinoso o un lag sign. Y esto es patognomónico, o sea que sí o sí tiene que tener roto el infraespinoso. Otro signo de insuficiencia típico, pero muy frecuente, se llama el signo del soplador de trompeta. Para soplar una trompeta uno tiene que poderse poner así. Bueno, pues cuando el redondo menor no funciona, el paciente es incapaz de llevar el brazo aquí. Si un paciente es incapaz de llevar el brazo aquí para hacer como que sopla una trompeta, tiene rotos todos los tendones del hombro. Y es una rotura muy grave. Es muy infrecuente. El signo de Napoleón. Si recordáis, para explorar el subescapular, la manera es que el paciente se apriete contra la barriga y hacer fuerza. Bueno, pues si el paciente cuando se aprieta hacia la barriga, en vez de separar los codos del cuerpo, tiende a acercarlo al cuerpo y apretar hacia atrás, eso significa que el subescapular no está funcionando, el paciente no está haciendo esto, está utilizando el dorsal ancho y el deltoides posterior para apretar. ¿Por qué no le funciona el subescapular? Otro signo típico es el signo de lift off o de despegue. Yo lo que hago es que le separo al paciente la mano y tiene que mantenerla separada del culo. Para poder hacer eso necesita rotación interna. Básicamente es esto. Yo le cojo al paciente la mano, la separo y le digo sujétela ahí. Y el paciente la sujeta. Si yo, al separarle la mano al paciente, se le va hacia el culo y no es capaz de mantenerla, es que los rotadores internos no funcionan. Y esto es un signo claro de insuficiencia del subescapular. Este test requiere un proceso de aprendizaje. Yo me voy al brazo no dominante o al brazo que no está afecto y le enseño al paciente a hacerlo. Porque a veces los pacientes están nerviosos, no saben bien lo que les estás pidiendo y se le va la mano al culo pero no tiene roto el subescapular. Por eso es importante tener un poquito de tiempo. Y esto es lo que hablamos del signo de insuficiencia del subescapular. Paciente tumbado, el brazo no afecto, mantiene la rotación externa en su sitio. Pero si el tendón que tiene que mantener la restricción pasiva de la rotación externa, que es el subescapular está insertado en su sitio, el paciente lleva la rotación externa y se queda ahí. Pero si no está, entonces el brazo se abre mucho más. Eso significa que el tendón no está funcionando. Y esta es la típica imagen de una insuficiencia del tendón subescapular. He puesto unas imágenes de ecografía, no sé si tenéis interés en ecografía o la paso.
Como hay muchos fisios, generalmente suelen pedirnos que pongamos imágenes. Si os aburre o preferís que lo cambie, las paso, ¿vale? Esta es la posición en la que se ve el manguito, con el transductor en línea, y esta imagen es muy gráfica para entender por qué los signos de insuficiencia del manguito son en este plano, por qué la fuerza se hace en este plano, etc. Esta es una visión de artroscopia, esta es una visión de cadáver, esta es la posición habitual en la que se hace la ecografía. Yo las ecografías no las hago así, yo las hago con el paciente tumbado porque como infiltro, muchas veces se marean y demás, por lo cual intento que sea todo siempre tumbado. La primera parte de la exploración, este es el tendón, nos dará una imagen parecida a esta, en la que se ve la tuberosidad mayor, la cabeza con su cartílago y el tendón insertándose. Y la haremos en este plano. Como en todo, como en la exploración, en la ecografía también necesitamos referencias, y la referencia es el bíceps. Todo aquello que está hacia posterior es el supra, todo aquello que está hacia medial es el subescapular. Y esta es la imagen que se ve de ecografía. Este sería el tendón supraespinoso, la tuberosidad mayor, la cabeza del húmero, esto veréis de aquí sería el cartílago, aquí estaría el deltoides y este sería el acromion. También lo podemos ver en transversal y eso nos dará una imagen en la que podremos ver de adelante hacia atrás todo el tendón, siempre como referencia al bíceps, todo lo que hay posterior, supraespinoso. Así es como se vería. Entonces yo buscaría el bíceps, que en este caso está aquí, todo lo que hay posterior al bíceps, todo este procesamiento de aquí, es el supraespinoso. Si esto no está, es que el tendón está roto y no me hace falta hacer más pruebas. Y esto es un corte transversal en el que podemos ver la masa muscular. Esta sería la masa muscular del supraespinoso, esto blanco es su tendón. Esta es la masa muscular del subescapular, que como veis es muy grande y muy potente. Como veis tiene 3 tendones, que no hay que confundirlo en resonancia en ecografía como en calcificaciones. Y esta sería la masa muscular del infraespinoso. Esta es la posición, como hemos dicho, para que el manguito salga de fuera del acromion y lo podamos ver. Hacemos que se vaya a la rotación interna, sale por fuera del acromion y nos permite visualizarlo, si no, no se puede ver. También la ecografía nos permite hacer movimientos dinámicos, como se mueve y nosotros podemos ver el movimiento, podemos hacer que el tendón entre por debajo del acromion y ver cómo se desliza y ver si el tendón se engancha contra el acromion. ¿Cómo se ven las calcificaciones? Bueno, pues una calcificación es un acúmulo de sales minerales cálcicas dentro del tendón. En general ocurren porque el tendón sufre microroturas y cuando el cuerpo tiende a cicatrizar, cicatriza inadecuadamente. Se produce un fenómeno que se llama metaplasia. El cuerpo se equivoca y en vez de crear tendón, crea calcio y hueso. Cuando un tejido tendinoso sufre tensión, tiende a calcificarse porque el cuerpo piensa que le está pidiendo crear hueso. Bueno, estas son las diferentes imágenes de calcificaciones. Esto sería el tendón de aquí y la calcificación está localizada ahí, ahí, ahí. Si veis, son diferentes imágenes porque una calcificación sufre un proceso dinámico en la que se va formando, se forma completamente y luego se degrada. Pasa de ser polvito a ser como pasta de dientes, a luego ser una piedra completamente, a volver a ser pasta de dientes. ¿Vale? Esta es la imagen de una rotura. Esta imagen es muy bonita, la que se ve la tuberosidad mayor, la cabeza del húmero, el tendón y veis ahí un poco negro, pues esa es la rotura. Hay diferentes tipos de visiones de la rotura, pero como veis se pierde la forma de rueda de carro habitual y deja de existir. Aquí no hay nada de tendón, solo hay deltoides y cabeza del húmero. De hecho ha ascendido. Podemos medir las roturas y con eso nos permitirá saber el pronóstico y también saber cómo de difícil va a ser repararlo. Y el grado de retracción, o sea, una vez que se ha roto, como decía, que es como un muelle, tiende a irse hacia medial y se va perdiendo. Esta es la posición para ver el infraespinoso, que es este músculo de aquí, que se inserta aquí. Esta es una visión posterior, esta es una visión posterior, este es el infraespinoso. Así es como se ve cuando ponemos la sonda por detrás. Este es el tendón y este es el músculo. Y podemos verlo también en cortes transversales y podremos ver
cómo es cada una de la musculatura de los tendones. Este es el núcleo espinoso, este es el redondo, y justo aquí, que es donde está el redondo, estaría el nervio axilar. Así es como se ve la musculatura, pero en realidad a mí como me gusta verla es en vertical, que es como están los núcleos, espinoso, redondo. Infiltraciones se pueden hacer ecoguiadas o se pueden hacer por palpación. Yo antes, cuando no tenía un ecógrafo, las hacía por palpación, pero su tasa de éxito y sobre todo su capacidad diagnóstica es mucho menor que si hago una infiltración ecoguiada. Esta es la dirección en la que se hace una infiltración para entrar dentro de la articulación. Si la aguja mira hacia abajo, entraremos dentro de la articulación. Recordad que aquí están los tendones. Si la aguja está un poco más arriba y pasa justo por debajo del acromion, estaré entre el tendón y el acromion, por lo tanto estaré por debajo del acromion subacromial. Una infiltración subacromial me dirá que si el paciente se ha aliviado tenía una bursitis o una lesión de magnito. Una infiltración intraarticular me dirá que el paciente tenía una lesión dentro de la articulación. En cuanto a los test de imagen, la mejor prueba que hay para saber qué es lo que pasa por dentro es la resonancia magnética. De hecho, tiene una tasa de sensibilidad del 100% y de especificidad del 95%. ¿Qué quiere decir? Que detecta el 100% de la patología. Esto es un poco ambicioso, pero esto es en manos de radiólogos súper buenos. Y que cuando en la resonancia no se ve nada, el 95% de los casos no tiene nada de paciente. Tampoco hay que matar moscas a cañonazos y hay que tener un protocolo específico porque si no se pierde uno en los diferentes tipos de imágenes y demás. Estos son los protocolos que a mí me gustan, como en realidad tampoco es objeto de esta charla, lo vamos a pasar. Pero bueno, lo que sí que es importante es ver las imágenes. Esta es una imagen coronal en la que se ve músculo y tendón normal, cabeza del húmero negro, acromion y clavícula. Esto lo hemos visto antes en roturas parciales, ahora vamos a ver roturas totales. Así es como se ve una rotura total en un esquema, así es como se ve en resonancia. Cuando la rotura es más grande y está retraída, si os fijáis, ese puntito blanco significa que el tendón que tendría que llegar hasta allí ya no llega. Al principio, cuando uno ve resonancia, dice, bueno, un puntito blanco, qué chico es, esto la verdad que tampoco tiene mucho interés. Bueno, pues tiene mucho y por eso es tan importante fijarse en el detalle, porque esto es una rotura quirúrgica. Y esto es cuando ya progresa la patología, el tendón, fijaros dónde está ya, tendría que estar aquí, está retraído, y la musculatura empieza a verse afectada. ¿Cómo vemos que la musculatura se empieza a ver afectada? Unas secuencias especiales a las que vemos que todo esto, que es el espacio del supraespinoso, si os fijáis, ahí hay grasa y además el tendón es chiquitito, con lo cual tiene atrofia y tiene infiltración grasa. Aquí tiene mucha más infiltración grasa, este es el infraespinoso y este es el supraescapular. Esto sería una rotura de los tres tendones que además yo sé que lleva mucho tiempo ocurriendo, porque si no la musculatura no se vería afectada. Las imágenes sagitales me permiten ver la musculatura, como acabamos de ver. Esto sería un tendón completamente atrófico con un montón de infiltración grasa del supraespinoso, lo mismo el subescapular, menos el infraespinoso. Esto es lo que me dice a mí cómo va progresando la rotura. El paciente no se quiere operar, pero le explico lo que puede ocurrir. Bueno, pues 6 meses después o un año después, esto que era músculo pasa a ser grasa. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Que cuando hay músculo, aunque esté atrófico o esté más pequeño, trabajándolo con adaptación, trabajándolo con ejercicios de fuerza, puede volver a su tamaño. Pero cuando tiene grasa dentro, entonces ya, el músculo se está muriendo y está demostrado que con la infiltración grasa, por mucho que entrenemos, el músculo no vuelve a su sitio, ¿vale? Las imágenes axiales me permiten ver cómo está el labio, que eso lo veremos en el caso después, que es sobre luxación. Y los test de NIR de lidocaína es a lo que me refería con las infiltraciones diagnósticas, que se pueden hacer en muchos lugares. La inyección subacromial se puede hacer o por lateral, o por posterior, o por anterior. Yo cuando las hago con el ecógrafo las hago por anterior, si las hago sin ecógrafo las hago por posterior. La intención es entrar dentro de la bursa y poner el anestésico allí. Me gusta hacerlas ecográficamente y aquí os he puesto una serie de ejemplos. Este es el test habitual de cómo se hace una ecografía de hombro. Aquí vamos viendo con las diferentes posturas, las diferentes estructuras del hombro. Y esta imagen es una imagen de quirófano, como coloco yo al paciente, pero si os fijáis esto es anterior, esto es posterior. Aquí están los diferentes puntos de acceso al hombro, tanto por artroscopia como por infiltración. Así que podemos hacer infiltraciones de todos estos tipos.
Esta de aquí está dentro de la articulación y esta de aquí está subacromial. Estas imágenes están puestas porque luego lo comprobamos con el artroscopio. Un artroscopio es una cámara con la que yo entro dentro del hombro. Y si voy justo pegado al acromio, entro subacromial, aquí voy a la articulación y aquí estoy en el espacio subacromial. Si quiero entrar dentro de la articulación, pero por delante, que es menos doloroso y más fiable cuando no se tiene ecógrafo, utilizaré un acceso anterolateral. ¿Cómo hago las infiltraciones subacromiales? Ya os he dicho que yo no hago las ecografías sentado, las hago tumbado precisamente por si el paciente se desmaya. Como tratamos muchos deportistas, los deportistas en general tienen una frecuencia cardíaca baja y cuando estimulas su sistema vagal les baja todavía más la frecuencia, no les lleva sangre a la cabeza, se desmayan. No se han muerto ni tienen un grave problema, pero no es agradable y hay que intentar que no ocurra. Y en general los chicos suelen tener más tendencia a desmayarse que las chicas. Entonces lo que hago es que coloco el ecógrafo en línea con la aguja, aquí estoy infiltrando un corticoide subacromial y así es como se ve en la ecografía. ¿Veis la aguja? ¿Cómo entra? ¿Cómo entro dentro de la bolsa? Y voy echando el anestésico con el corticoide. No sé si sabéis lo que son los factores de crecimiento, el plasma rico en factores de crecimiento, pero bueno, es básicamente lo que le han pinchado a Rafa en los tendones para que mejore. Es un sistema biológico que sale de la sangre del propio paciente y sirve para regenerar. Bueno, pues este es el hombro del campeón del mundo senior de windsurf. Tenía una rotura parcial y aquí estamos entrando dentro del tendón para poder pinchar el plasma rico en factores de crecimiento justo dentro del tendón para que regenere. La diferencia entre uno y otro es subacromial. Esta es subacromial, esta es intratendinosa y subacromial, las dos cosas, ¿vale? Una rotura parcial, como veis, ahí todavía hay tendón, pero ahí no lo hay. ¿El plasma ese sí se puede meter intratendinoso? Sí. El corticoide no. El corticoide no. El corticoide debe estar colocado por encima del tendón en la bolsa, pero no se debe meter intratendinoso porque mata los tendones, ¿vale? Produce necrosis. Es muy importante. Creo que es uno de los mensajes más importantes de las charlas de estos días, ¿vale? Y así es como se ve la rotura parcial infiltrando intratendinoso, justo dentro del tendón y subacromial. Vale, en cuanto al tratamiento, la parte conservadora la va a decir Emiliano y luego podréis hacer un taller con él. Y en cuanto al quirúrgico, que es el que voy a hablar yo, así que pasamos a la parte de fisioterapia, en la que hay 3 fases, los resultados, y vamos un poco a la artroscópica, que es lo que yo hago. Hay una artroscopia, se entra con una cámara dentro del cuerpo, hay una serie de agujeritos con los que entramos, son unos agujeros de unos 4 o 5 milímetros cada uno, y eso nos permite ver una visión muy grande de la articulación y tratarla con gran precisión. Esto es lo que yo veo cuando entro dentro del hombro. Veo la cabeza del húmero y veo que aquí, que debería haber tendón, como hemos visto en la serie de diapositivas de antes, no hay. Esto es una rotura completa del tendón y eso requiere un tratamiento. ¿Cómo lo hago? Pues primero hago una limpieza. Esto es una maquinita que se llama sinobiotomo, que lo que hace es aspirar y comer. Voy limpiando todos aquellos restos que no son adecuados de dentro de la articulación. Luego me voy a la parte de arriba de la articulación, a la parte subacromial. Todo esto es tendón. Esta es la rotura, este es el hueso que hay debajo. Lo que hago es ir limpiándolo para que todo esto, que son cicatrices que han quedado ahí, no impida que cuando yo haga la reparación el tendón quede insertado en su sitio. Sigo limpiando y genero que el hueso pueda sangrar, porque esa sangre es la que va a permitir que el tendón se quede, ¿vale? Y esta es como se ve la rotura desde una visión lateral subacromial. ¿Y lo otro blanco qué es eso? O sea, esto, más amarillo, ¿no? Esto forma parte del tendón, es amarillo, es degeneración. Se llama degeneración hialina o condromixoide y es porque el tendón se está degenerando. Esta es la cabeza del húmero y ahí dentro estaría la articulación con la vena, ¿vale? Esta es la maquinita que se le va a limpiar, que es el puedo medir la rotura para ver cómo es de grande, para poder calcular cuántos arpones voy a utilizar. Luego hay gente que lo que hace es generar que sangre también el acromio. Esta es la parte de arriba en la que se lima con una fresa para que sangre. Yo no lo suelo hacer. Esta es como se ve desde una visión lateral, todos estos acromios para que sangre y en teoría para que no haya impingement, para que no haya pellizcamiento. Utilizamos una serie de instrumentos también para generar
que la inserción sangre, que es lo que más nos interesa, y colocamos un arpón. Un arpón es un sistema que se puede o enroscar o clavar, que lleva unas suturas insertadas que permite traer el tendón desde aquí hasta su sitio. Este es un arpón absorbible, como veis es transparente, entra dentro del hueso, es compatible con el hueso, y luego tiene una serie de hilos que salen del arpón, como veis. El arpón queda enterrado dentro del hueso y estos hilos van a hacer, pasándolos por las suturas, que el tendón vuelva a su sitio. Así es como se ve cuando empezamos a pasar hilos que pasan por el tendón, otros hilos que todavía no han pasado. Aquí ya están todos los hilos pasados por el tendón. Esto es una parte de la cirugía muy compleja, que tampoco vamos a hablar de cómo se hace. Este es el segundo arpón, porque estamos poniendo varios arpones para poder reducir. Este es el sistema que utilizamos para pasar las suturas a través del tendón. Y luego, finalmente, una vez que hemos pasado, si el tendón es así y tiene que volver a su sitio, lo que hago es pasar las suturas por aquí y anudarlas para que el tendón haga esto. Bueno, pues eso es lo que hemos conseguido ahí. Hago el anudado, voy anudando cada una de las suturas, 1, 2, 3, hasta que consigo que el tendón quede completamente enganchado a donde tenía que estar. Y así es como se ve en un vídeo de cirugía. Lo que hacemos es colocamos al paciente semisentado, pintamos el hombro para tener las referencias. Estos son los diferentes portales por los que vamos a entrar. Esta es la máquina que utilizamos, este es el sistema introductor por el que podemos entrar con la cámara. Aquí estamos viendo el espacio subacromial. Utilizamos un portal lateral para poder entrar con los instrumentos. Algunos cirujanos hacen una acromioplastia, que es limpiar el hueso de arriba del acromio para que no haya pellizcamiento, y fresarlo para que eso sangre y permita que haya sangrado para que mejore la cicatrización. Se termina de limpiar. Vamos cambiando la cámara de un sitio a otro para poder tener una visión tridimensional. Siempre está irrigado, ¿no? Que tiene agua, ¿no? La articulación la tenemos que llenar de agua, porque si no, no se puede trabajar. Utilizamos con un sistema de infusión continuo de agua, con una presión de 30 milímetros, que nos permite que eso se expanda. Es como meter agua en un globo. Tú no puedes entrar dentro de un globo salvo que tenga. Este es el tendón roto, ¿lo veis? Aquí lo que hacemos es moverlo para ver cómo se reduce y cómo va a su sitio. Tenemos que ir buscando el vector en el que mejor se reduce. Colocamos arpones, en este caso metálicos. Tienen una línea. Aquí utilizamos un instrumento para poder manejar las diferentes suturas, que como veis son de diferentes colores. Esta es la maquinita de coser que utilizamos. Entramos por el portal, pasamos el hilo y hacemos que el hilo pase de dentro hacia afuera a través de una aguja que luego recogemos. Y finalmente lo anudamos. Como no podemos meter los dedos dentro de la articulación, utilizamos este instrumento que se llama empujanudos. Hacemos el nudo fuera y lo movemos hasta adentro con ese sistema que se llama empujanudos. Vamos empujando el nudo y vamos viendo cómo el tendón vuelve a su sitio. Y finalmente vemos cómo ha quedado. Estos son los nudos y yo estoy empujando con el palpador para ver que el tendón ha quedado adecuadamente, que está en su sitio. También generamos movilizaciones pasivas del hombro para ver que no nos ha quedado ningún hueco y que el tendón vuelva a su sitio. Esto es como se veía al principio. Veis el agujero, la cabeza del húmero. Estoy viendo desde su acromial, o sea, viendo desde arriba. Y después de hacer la reparación, así es como se ve. O sea, pasa de ser un agujero a volver a tener el tendón en su sitio. Y si lo veíamos desde dentro, esta era la primera imagen que hemos visto de todas. Todo esto está descubierto y aquí es donde tenía que haber ido el tendón. Y cuando el tendón va todo a su sitio, si os fijáis, ya no está el footprint desnudo, sino que todo el tendón ha ido a su sitio. Y en cuanto a la reparación del tendón del subescapular, es técnicamente más compleja. Es una cirugía que para cirujanos expertos avanzados, y aquí os voy a poner un pequeño vídeo de cómo lo hacemos. Esto es viendo desde el posterior. Esta es una tipo 2, si recordáis es el tendón un poquito roto. Colocamos unos arpones, utilizamos otros sistemas diferentes para pasar las suturas. Es una especie de aguja que permite enganchar las suturas y pasarlas a través del tendón. Y así es como queda.
quedan los hilos por fuera y el subescapular insertado en su sitio. Esta es una tipo 2, que son las roturas que son un poco pequeñas. Ya las tipo 4, que son las grandes roturas, las que se han ido mediales a la coracoides, ponemos la cámara en otro lugar, vamos desde delante hacia atrás, hacemos una limpieza, se puede ver la arteria y el nervio axilar, y hay que intentar no dañarlos, se colocan arpones de fuera a adentro, que pueden ser bioabsorbibles o de metal, en este caso son bioabsorbibles, y manejamos las suturas con otro instrumento diferente. Como veis, tenemos muchos instrumentos para poder pasar las suturas. Esto es más difícil, como veis hay un montón de hilos, un montón de transportadores, es bastante complejo, y finalmente atamos las suturas generando un nudo que reduce el suelo. Entonces, así es como se veía al principio, que no había tendón, y fijamos dónde está el tendón ahora. El tendón viene desde allí hasta aquí. Entonces, aquí no había tendón y ahí está el tendón. ¿Qué pasa con Bueno, esos hilos? esos hilos son no reabsorbibles y se quedan en su sitio. Son los que mantienen a la sutura en su sitio hasta que el tendón cicatriza por sí mismo, hasta que la biología hace ¿Y efecto. después se vuelve a abrir y se quita? No, eso se queda allí para siempre. Aunque esté ya... ¿No rechaza el cuerpo? No, son de un material que el cuerpo O sea, se tolera. queda como reforzado aparte ya. Eso es. Ahora hay unas nuevas suturas que tienen unos iniciadores biológicos que son más compatibles todavía. Es como si estuvieran recubierta la sutura por algo parecido al plasma rico en factores de crecimiento, que hace que los tendones tengan mayor capacidad de extracción. ¿Vale? Bueno, ha sido un poco largo, pero bueno, gracias por haberme dormidos. De los arpones bioabsorbibles y de metal, Sí. cuando eliges uno y otro, en función de la gravedad de la lesión. Verás, hay diferentes tipos, diferentes diseños, diferentes materiales. Mi preferencia es arpón metálico cargado con 3 suturas. ¿Por qué? Porque el metal se tolera muy bien, es biocompatible, en la radiografía lo puedo ver, con lo cual sé dónde lo he colocado, y triple sutura porque al tener 3 suturas utilizo menos arpones y la fuerza biomecánica es mayor. O sea, en estudios biomecánicos se ha demostrado que eso es mejor. Los bioabsorbibles, que están hechos de poliláctico, de poliglicólico, de hidroxiapatita y de combinaciones de todo eso, algunos de ellos generan reacciones quísticas dentro del húmero y hay artículos que dicen que pueden ser mayores generadores de dolor. Así que yo no uso ningún tipo de arpón de esos, ni para el manguito ni para la inestabilidad. Para inestabilidad utilizo unos sistemas que hay nuevos, que son muy chiquititos y que están hechos del mismo material que la sutura. Se llaman Jagger Knots o White Knots. Si te interesa algo te puedo enseñar cómo son. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda? ¿Queréis que hablemos? Bueno, pues gracias por no quedar dormido, que era bastante importante. ¿Quieres pasar tú a...? Como prefieres. Si quieres hablamos... ¿Queréis que de la charla el de fisio o queréis que hagamos un taller de exploración y luego de la charla? ¿Cómo preferís que lo hagamos? ¿Queréis parar un rato y os levantáis y trabajamos o queréis seguir sentados, Emiliano da su charla y luego ya paramos? Ahí ahora. Sí, venga, damos el taller de exploración. Venga, poneros de pie.